El viento silbaba entre las llanuras infinitas cuando Claire abrió los ojos, con la mente nublada por el dolor y el cansancio. El suelo bajo ella estaba frío y húmedo, y el olor a hierro y tierra mojada la envolvía. Apenas recordaba cómo había llegado allí, solo flashes de su caravana atacada, de los gritos, del humo y de la desesperación. En medio de aquella pesadilla, había traído una vida al mundo. Su hija lloraba débilmente contra su pecho, una criatura diminuta y frágil que respiraba con dificultad bajo los jirones de una manta sucia. Claire intentó incorporarse, pero un punzante dolor en el abdomen la hizo gemir. Había perdido demasiada sangre y sentía que cada respiración le costaba la vida. El sol comenzaba a caer detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. A su alrededor no quedaba ni rastro de su gente. Ni un caballo, ni una voz humana. Solo el viento y los lobos, que a lo lejos aullaban, presintiendo el olor de la muerte. Reunió sus últimas fuerzas para buscar refugio entre unas rocas. Se acurrucó allí, abrazando a la bebé con todo el calor que le quedaba. Le susurró palabras que apenas salían de su garganta seca, promesas vacías, deseos de sobrevivir. La noche cayó como una losa, y el frío la fue adormeciendo poco a poco. Pensó en su esposo perdido, en los días de esperanza antes del viaje, y en lo injusto que era morir así, tan sola, con una hija recién nacida. El amanecer trajo un tenue resplandor sobre la nieve. Claire apenas mantenía los ojos abiertos cuando vio sombras moverse a lo lejos. Eran jinetes, altos, envueltos en pieles y plumas. El miedo la paralizó. Intentó gritar, pero su voz se quebró. Los hombres se acercaron despacio, uno de ellos desmontó y se arrodilló frente a ella. Tenía el rostro pintado y una mirada profunda. Sin decir palabra, tomó al bebé con cuidado, la envolvió en su manto y luego la miró a ella con respeto. Claire sintió que el mundo se desvanecía cuando el guerrero la levantó entre sus brazos. Con el paso de los días, Alejandro empezó a descubrir facetas de Isabela que lo sorprendían cada vez más. No era la joven tímida o frágil que el pueblo había pintado, era una mujer con ideas claras, valiente y con un ingenio que rivalizaba con el suyo. Cada mañana, mientras recorría la hacienda, ella lo acompañaba y observaba cómo organizaba el trabajo del rancho. Luego ofrecía sugerencias con una seguridad que, lejos de irritarlo, lo fascinaba. A veces le proponía cambios en los corrales, métodos para alimentar al ganado o nuevas formas de aprovechar las tierras, y él se encontraba escuchando con atención, sorprendido de lo acertadas que eran sus observaciones. Isabela no buscaba elogios ni reconocimientos. Su independencia era evidente en cada gesto, la forma en que hablaba con los trabajadores, cómo se movía entre los caballos y la manera en que se mantenía firme ante cualquier situación inesperada. Alejandro comenzó a verla con otros ojos, cada día descubría una nueva habilidad, un talento escondido o un rasgo de carácter que lo hacía admirarla más. La joven, a su vez, mostraba respeto por él, pero nunca sumisión, sabía que no estaba allí para ser simplemente una esposa comprada, sino para ser parte activa de la vida en la hacienda. El pueblo no tardó en percatarse de esta relación inusual. Los comentarios comenzaron a multiplicarse, susurros en la plaza, miradas inquisitivas y opiniones maliciosas sobre la decisión del rico ranchero. ¿Cómo pudo un hombre tan poderoso elegir a alguien que nadie quería?, decían algunos, mientras que otros murmuraban que Alejandro estaba perdiendo la cabeza. Pero él no les prestaba atención. Cada vez que veía a Isabela interactuar con los trabajadores, resolviendo problemas con calma y autoridad, sentía un orgullo silencioso que le llenaba el corazón. Poco a poco, la joven empezó a ganarse también la confianza de quienes trabajaban en la hacienda. Los rancheros más experimentados, al principio desconfiados de su presencia. Los meses pasaron con la lentitud del invierno en las llanuras. Claire ya no era la mujer temerosa y frágil que había sido encontrada entre el barro y la sangre. Caminaba erguida, con el cabello trenzado al modo Cheyenne, y aprendía cada día algo nuevo sobre la vida del campamento. Las mujeres le enseñaron a curtir pieles, a preparar hierbas medicinales, y a cuidar el fuego sagrado que nunca debía apagarse. Su hija, a quien llamaban Nuna Pequeña, crecía fuerte y risueña, corriendo descalza entre los tipis y riendo con los niños del clan.
Taba observaba a Claire en silencio, con el respeto de quien contempla un milagro. A veces, mientras cazaba o cuidaba los caballos, la veía en la distancia y sentía una extraña paz. Ella había traído luz a su gente, incluso a los que desconfiaban. Sin embargo, aún había quienes murmuraban. Algunos ancianos temían que su presencia trajera la ira de los espíritus. Claire percibía esas miradas, pero se mantenía firme. Había aprendido que en aquel mundo, la fuerza no se medía por el grito, sino por la calma. Por las noches, cuando el viento soplaba entre los tipis, Taba se acercaba al fuego de Claire y su hija. Le contaba historias con gestos, con palabras mezcladas entre su idioma y el poco inglés que conocía. Le hablaba de su madre, de las batallas, de la tierra que amaba. Ella lo escuchaba con atención, entendiendo más por su mirada que por las palabras. Había algo entre ellos que no necesitaba traducción, una conexión silenciosa, profunda. Un día, un grupo de exploradores blancos llegó a las cercanías del territorio. Los rumores corrieron rápido, buscaban mujeres y niños perdidos tras los ataques. Claire sintió su corazón temblar. Podría regresar, volver al mundo que había conocido. Pero cuando miró a Taba, firme junto al fuego, y a su hija dormida sobre su pecho, comprendió que ya no pertenecía a ese pasado. El sonido de los cascos a lo lejos no le trajo esperanza, sino miedo. Su hogar estaba allí, entre la tierra roja y el sé. El amanecer llegó teñido de presagio. El aire estaba quieto, demasiado quieto, y los perros del campamento gemían sin motivo aparente. Claire sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras envolvía a Luna pequeña con una manta. Desde la entrada de su tipi, vio a Taba preparar su arco, con el rostro pintado y el cuerpo tenso. Los exploradores blancos que había visto días atrás habían regresado, pero no venían en paz. Esta vez traían soldados. El primer disparo rompió el silencio como un trueno. Los caballos relincharon, las mujeres gritaron y los niños corrieron hacia los bosques. Claire apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el caos la envolviera. Corrió entre el humo y el fuego, apretando a su hija contra el pecho. Taba la vio desde lejos y galopó hacia ella, lanzando flechas con una precisión que parecía imposible. El campamento ardía, los tipis caían uno tras otro. El sonido de los rifles resonaba sobre los gritos. Claire tropezó, cayó al suelo, y una bala rozó su hombro. El dolor fue agudo, pero no soltó a su hija. Taba la alcanzó, la levantó en brazos y corrió hacia el río. Los soldados los perseguían, pero él conocía cada piedra, cada curva del terreno. Se escondieron entre los juncos, cubiertos de barro y silencio, mientras el agua fría les subía hasta el pecho. Las horas pasaron lentas, con el fuego del campamento ardiendo en la distancia. Claire temblaba, no solo de miedo, sino de rabia e impotencia. Miró a Taba, herido en el brazo, y sintió un nudo en la garganta. «No me dejes», susurró en inglés, con lágrimas mezcladas con la lluvia. Él la miró con los ojos llenos de dolor y ternura, comprendiendo cada palabra. «Nunca», respondió, con voz débil, pero firme. La noche cayó sobre ellos, y el río se volvió su refugio. Claire apoyó su cabeza en el pecho del guerrero, escuchando su corazón latir despacio. Cada golpe era una promesa silenciosa de que, mientras respiraran, seguirían luchando. Y en medio de la oscuridad, juró que jamás volvería a D. Los días posteriores a la batalla fueron de silencio y duelo. El humo todavía se elevaba de las ruinas del campamento cuando los sobrevivientes regresaron. Muchos habían caído, entre ellos amigos y ancianos del clan. Claire caminó entre los restos con Luna pequeña en brazos, sintiendo el peso de la pérdida y la gratitud de seguir viva. Taba, herido pero en pie, ayudaba a levantar nuevas tiendas, guiando a su gente con la calma de un líder nacido del dolor. Su mirada se encontraba con la de ella a cada instante, sin necesidad de palabras.
El invierno se acercaba y con él, la urgencia de reconstruir no solo el campamento, sino el espíritu del pueblo. Claire trabajó día y noche, preparando medicinas, cuidando a los niños y ofreciendo su fuerza a las mujeres que habían perdido a sus esposos. Con el tiempo, las murmuraciones se transformaron en respeto. Aquella mujer blanca, que había llegado al borde de la muerte, ahora se había convertido en una hermana, en una madre para todos. Taba la observaba con orgullo silencioso. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer sobre las colinas doradas, reunió al consejo de ancianos. Habló en voz firme, sin vacilar. Dijo que la tierra había elegido, que el destino la había traído hasta ellos, y que no era una extraña, sino parte del clan. Luego se volvió hacia ella y, delante de todos, tomó su mano. Esta mujer y su hija son mi familia, declaró. Mi gente. El silencio fue largo y profundo antes de que los tambores resonaran en señal de aceptación. Claire no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló, abrazó a Taba, y sintió que por fin pertenecía a algún lugar. Desde ese día, fue conocida como Nube Serena, un símbolo de unión entre dos mundos. Los años pasaron, y Luna Pequeña creció entre dos lenguas y dos corazones. Claire, cada tarde, miraba el horizonte teñido de fuego y recordaba el día en que fue dejada herida y sola. Aquella mujer moribunda había desaparecido para siempre, y en su lugar vivía una esposa, una madre y la Camp.